Bendiciones y muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es una bendición el poder dirigirme a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes y pues darle gracias a Dios porque nos ha regalado la vida y tenemos la oportunidad de poder dar un paso más en el avance de nuestra vida para poder llegar al siguiente nivel y cumplir el propósito divino de Dios en nuestras vidas. Estamos en la taza de café perfecta con el perfecto, una cápsula creada precisamente para poder compartir la palabra de Dios y que esto pues sea el aderezo que nos acompañe en el resto del día. Romanos 10:17 expresa claramente que el escuchar la palabra de Dios es la que va a hacer que nuestra fe crezca. Definitivamente no podemos esperar avanzar al siguiente nivel de nuestra fe sin escuchar la palabra de Dios, sin leer la palabra de Dios, sin buscarla, sin escudriñarla. Él decía que debíamos de escudriñarlas porque a nosotros, ¿verdad?, se nos hace o entendemos que ella es la que nos da fe precisamente de que todas las verdades de Dios se encuentran plasmadas en esta bendita palabra. Y es eso lo que pretendemos hacer, aunque en esta cápsula, por lo pequeña que es, tocamos escasamente algunos versículos, pero que no obstante son pequeños, son vitales, son poderosos y nos impulsan a aquel y aquella que abre su mente y su corazón. Esta mañana vamos a hablar brevemente de dos versículos que a mí desde el momento en el que los leí y los he continuado leyendo, de alguna manera pues no dejan de generarme alguna confusión, ¿verdad? Principalmente porque los leo en el texto y en el término de la Reina Valera 1960 sin ir a buscar una comparación a una versión totalmente distinta, y es en ese sentido que quiero abordarlo en esta mañana para que usted y yo pues caminemos en el aprendizaje de la palabra para poder comprender lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Y es así como viniendo en un arrastre histórico de la palabra misma, en el capítulo 25 del libro de Proverbios se habla de comparaciones y lecciones morales y se va exponiendo cada una de esas riquezas en cuanto a la sabiduría, y llegamos al capítulo 26, que es, aparte de él, a lo que quiero referirme específicamente, y a los versículos que son del 4 al 5, y leo textualmente la palabra y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Palabra de Dios, mis hermanos. Esto, de alguna manera, cuando usted lo ve, es un juego de palabras, pero que al final de cuentas pues le queda a usted el signo de interrogación en la mente y dice, bueno, ¿cómo es que tengo que contestar? ¿Cómo es que tengo que abordar a una persona pues que tal y como le dice la palabra, necia? A un necio, mis hermanos. Fíjense que cuando yo voy a buscar los sinónimos, que son los que yo siempre le he dicho, hay que ir a buscar, y yo me refiero al mataburro, ¿verdad? Como el diccionario que usted y yo podemos accesar perfectamente. Y hoy les decía, con Google es tan fácil en nosotros podernos edificar y construir, ¿verdad? En el conocimiento pleno de muchísimas cosas, aunque hay que tener muchísimo cuidado por las fuentes en las que usted puede obtener esa información. Pero en esto, pues, ¿verdad?, tan sencillo y tan superficial, vemos nosotros que dentro de los sinónimos de la palabra necio se encuentra la palabra, y voy a hacerlo con énfasis, ¿verdad?, ignorante, burro, asno, tonto, y hay otro sinfín de palabras peyorativas que no vienen al caso realmente poderlas mencionar en esta cápsula para poder aprovechar mejor el tiempo. Dos de estos sinónimos que usted acaba de escuchar son comparados con animales, ¿verdad? Un necio es dimensionado precisamente a una condición bestial, ¿verdad? Es algo que definitivamente, yo no sé si usted ha tenido experiencias con personas necias, pero la otra pregunta es, ¿verdad?, dándole vuelta a la moneda, ¿es usted un necio o es usted una necia? Es decir, ¿hemos sido ignorantes, hemos sido burros, hemos sido asnos, hemos sido tontos?
¿verdad? Porque se puede dar. Muchas veces estamos solamente de este lado percibiendo justamente la conducta de las demás personas, pero muchas veces nosotros también caemos en eso. Y repito la palabra para enriquecer lo que estamos hablando. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces lo que nos está diciendo es que no debemos de ser como él, que debemos de responder con sabiduría, y una sabiduría divina, mis hermanos y hermanas. No mi sabiduría, no la sabiduría del mundo. Es una sabiduría que definitivamente no puede venir simple y sencillamente por respirar profundo, ¿verdad? O por tocar a una persona muy espiritual. No, no, no. Tiene que venir precisamente de leer la palabra de Dios, porque es la que va edificando esa naturaleza espiritual en nosotros, formándonos, y nos hace que oportunamente nosotros sepamos qué responder ante una situación, y sepamos responder en el espíritu, no conforme a la carne. Entonces, repito una vez más, no debemos de ser como él, no debemos de ser como el necio, no debemos de ser necios ni necias, mis hermanos, ¿verdad? Y es a eso a lo que esta primera parte se está refiriendo. Pero el versículo 5 dice: responde al necio como merece su necedad. Entonces dan la intención o la interpretación superficial, ¿verdad? Que podría hacerse así, de que, bueno, entonces le voy a responder como él se lo merece, voy a convertirme yo en un necio. Pero realmente, en esencia, no es eso lo que nos está diciendo, porque si vemos la segunda parte, si es que podemos dividir esta porción, dice: para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que usted y yo, mis hermanos, debemos de considerar cuál es la actitud de esta persona, cuál es su temperamento, cuál es el nivel de necedad, ¿verdad? Nosotros creo que cuando enfrentamos a una persona con esa naturaleza, debemos de encender todas las alarmas y darnos cuenta precisamente de eso. Fíjese, en primer lugar, la actitud de la persona, el temperamento de la persona y ese nivel de necedad, porque a veces también hay necitos, digamos, ¿verdad? O necitas, ¿verdad? Necio junior, necia junior, ¿verdad? Pequeñitos, pero hay gente que superlativamente pues es marcada esta conducta en ellos, o en muchos de nosotros en muchas ocasiones se ha dado también esta situación. Esto lo que nos está diciendo es de que no es posible responderles a estas personas de la misma forma que nosotros le podríamos responder a una persona sabia, ¿verdad? A una persona razonable o a una persona humilde. No es posible. Es como que estamos hablando dos idiomas totalmente diferentes. Aunque hubiésemos estado hablando, digamos, en el caso de nosotros, es una lengua hispana, ¿verdad? Nosotros hablamos español. Al hablar con otra persona el mismo idioma, entonces así como ustedes están de alguna manera comprendiendo lo que yo estoy diciendo en este momento, podríamos llegar a un entendimiento. Pero cuando usted y yo hablamos con una persona necia, o nosotros nos convertimos en un necio o en una necia, entonces es como que yo estoy hablando español y la otra persona está hablando chino. O si yo sé el caso del necio, la otra persona está hablando en italiano y yo estoy hablando en español, entonces definitivamente no va a haber realmente una comprensión de eso. Entonces lo que nos está diciendo el versículo 5 es que yo debo de responderle al necio como merece su necedad, ¿verdad? Quedarme ahí, considerar esa actitud, ese temperamento, ese nivel de necedad de la persona y no trascender de eso. Porque por más que usted se esfuerce realmente, y vemos cómo a lo largo de la palabra de Dios, pues la palabra necio, necedad, aparece descrita en una cantidad de versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces, uno de los ejemplos es el Salmo 14, versículo 1, y también en el Salmo 53, versículo 1, hay connotaciones que son totalmente diferentes. Entonces, es importante, mis hermanos, que en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento en el que usted vaya a leerlo, haga usted una evaluación, ¿verdad? Una evaluación consciente. La conciencia, la palabra conciencia en sí, quiere decir el darnos cuenta de, ¿verdad? ¿Estoy yo siendo necio o estoy yo frente a personas necias? ¿Y cuál es la forma en la que yo conllevo esa relación interpersonal? Porque si yo contesto al necio siendo yo necio, entonces definitivamente no estoy reflejando la presencia de Dios en mi vida, ni estoy actuando o hablando en sabiduría, con sabiduría y
de la forma en la que esta persona debe de ser tratada. Entonces, si usted y yo estamos conscientes de que una persona que no habla con sabiduría, habla en ignorancia, y en ese sentido es que usted y yo no podríamos tener un momento determinado la autoridad como para poderles hablarles en el mismo nivel de ellos, en el sentido de podernos también nosotros en una condición de necedad. Porque, aunque usted y yo tengamos la razón, si no comprendemos de que hay que evaluar las actitudes, temperamentos y el nivel de necedad de la persona, no vamos a poder llegar a ese punto de conciliación en el que podamos retirarnos en paz sin haber llegado a un conflicto con una persona que definitivamente no quiere abrir su mente y su corazón para poder interpretar lo que Dios, la vida y usted probablemente quiere enviar en ese mensaje a la mente y el corazón de esta persona. Vemos así, hermanos y hermanas, cómo dentro del juego de palabras, tanto ya como hablamos de cuáles son los sinónimos de la palabra necia, también conocemos los antónimos. Y los antónimos son las palabras que dicen lo contrario de lo que esa palabra denota en un momento determinado, diciendo nosotros que es un sinónimo de la palabra necio, significa ser un ignorante, un burro, un asno o un tonto, ¿verdad? Pero al contrario, sensus, ¿verdad? Como diría, o lo contrario de eso es una persona astuta, una persona sabia, una persona sagaz, una persona inteligente, una persona razonable y una persona humilde. ¿Están esas características en usted y en mí? Mis hermanos, esa es la tarea que usted se lleva esta mañana, esta tarde o esta noche, para que pueda disfrutar la taza de café perfecta con el perfecto. Muchísimas gracias por su atención, mi querido hermano, mi querida hermana, amigos y amigas. Que el Señor me los bendiga y los sature con su bendita presencia. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga nuevamente.